Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy compartimos con ustedes este material extra de la novena de San Benito Abad. Esto es un poco de lo que vamos a ir leyendo y compartiendo con ustedes el día de hoy sobre la vida de este gran santo. Y empezamos así. San Benito Abad nació en Nurcia, Italia, en torno del año de 480 después de Cristo. De proveniente familia y muy acomodada y profundamente cristiana. De hecho, su hermana escolástica consagró su vida a Dios. Realizó sus primeros estudios en Roma, pero decepcionado por la agitada vida de la ciudad y la crisis moral, se retiró con su nodriza a un lugar llamado Efide, del cual ya hablamos en la novena, en el que, atraídos por la caridad de quienes lo rodeaban, decidieron quedarse allí por algunos años. Cuenta San Gregorio Magno, un seguidor muy cercano, digamos así, un discípulo de San Benito muy cercano, quien conoció de cerca su vida, que a escondidas de su nodriza decidió irse a un lugar apartado llamado Subiaco, y a unos 75 kilómetros de Roma, debido a que su fama de hombre milagroso, caritativo y gran consejero espiritual crecía y mucha gente lo asediaba, entre ellos sacerdotes y obispos, y parcialmente gente pobre, situación que él quería evitar porque lo desviaba de su propósito de consagrarse totalmente a Dios y de llevar una vida de ermitaño. Cuando iba de camino a la cueva se encontró con un monje llamado Román, quien al conocer sus planes le impuso el hábito de monje. En este lugar se dedicó al trabajo y a la oración y fue presa de grandes tentaciones que logró superar con la ayuda divina. Y hasta aquí básicamente, por lo que hemos compartido en este material extra de la novena de San Benito, vemos cómo él no buscaba la gloria de él o que lo reconocieran incluso santo. Él buscaba la gloria de Dios y para alcanzarla él solamente quería vivir una vida totalmente entregada a Dios y plenamente a él. Por eso es que se aparta, a pesar de que incluso sacerdote y obispo, él no siendo ni sacerdote ni obispo, lo buscaban para pedir consejo, para pedir esa ayuda, ese conocimiento, porque ya había aires de santidad por ser, como decía acá, curativo y milagroso. Continúo leyendo. Benito no logró permanecer mucho tiempo apartado y solitario en santa vida. Poco a poco empezó a ser rodeado de muchas personas que quisieron imitarlo y fruto de esto creó 12 monasterios en 12 casas humildes, con 12 monjes en cada una. Allí permaneció algo más de 25 años. Según San Gregorio Magno, y hago una pausa aquí, San Gregorio fue un obispo de Roma, fue un papa, y él fue uno de los principales impulsores de modificaciones a lo que en ese momento se conocía como la liturgia o la Santa Misa. Entre ellas estaba la incorporación de una forma de canto conocida como el canto gregoriano. Y este fue un seguidor de San Benito, fue un benedictino y lo conoció muy de cerca, como narra acá la reseña histórica de San Benito. Entonces, las biografías más exactas, digámoslo así, de San Benito siempre van a venir de la mano de San Gregorio Magno, porque fue el que puso su vida por escrito en documentos donde hasta el día de hoy nos han llegado. Continúo leyendo. Según San Gregorio Magno, Benito se vio obligado a abandonar Subiaco debido a la envidia de un sacerdote de la región, dado que veía que él
organizó a estos monjes que estaban como ermitaños en el desierto y en algunos parajes desolados, y los puso en monasterios, y los monasterios iban creciendo y se iban formando, y la estructura iba, ¿cómo se llama esto? Tomando forma, valga la redundancia, para que vivieran una vida entregada a la oración y al trabajo. Y muchos se levantaron en envidia, entre esto este sacerdote, y para él evitar que, incluso no es porque, yo le tengo miedo al sacerdote, me voy a ir, sino para evitar que él mismo cayera en pecado de la envidia, él decide mudarse o reubicarse en otro lugar. Claro, los monasterios se quedaron allí, y los monjes que él había preparado también estaban allí, se quedaron allí. Antes de hacerlo, deja bien organizados los monasterios para que no fueran afectados por este sacerdote. Ahí vamos al punto. Él es el que se mueve como figura, pero sus monasterios quedan ahí fundamentados, quedan ahí bien puestos, y incluso prepara a sus monjes para resistir incluso la oleada de, si en caso tal el sacerdote ese se ensañara contra ellos, resistieran en nombre de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Pasemos a la Santa Regla de San Benito. Esto lo hemos escuchado varias veces en la novena y hemos visto algunas de esas reglas. Esas reglas él las ponía, esa es la regla de comunión que tienen todos los monasterios. Cada monasterio benedictino es independiente y autónomo, pero con esta regla mantienen la comunión, la unidad. Dice así: Benito se marchó a Monte Cassino. En Monte Cassino es donde él establece su abadía más grande y ahí donde él se queda ya prácticamente a vivir los últimos años de su vida, donde fundó un célebre monasterio, el monasterio de Monte Cassino, que hasta el sol de hoy existe. Y escuchando yo en estas misas celebradas con respecto a la festividad de San Benito, me encuentro con una anécdota interesante. Dice que ese monasterio fue destruido por completo por los nazis, pero lo único que se mantuvo fue la tumba de San Benito, porque San Benito la cripta de él se mantiene debajo del altar principal de la iglesia que está ahí en la abadía de Monte Cassino. Pero lo interesante aquí es que ellos pudieron reconstruir a total detalle el monasterio nuevamente, como si nada hubiese pasado, producto que los monjes benedictinos son muy famosos por documentar todo. Lo documentan al pie de la letra y son grandes biógrafos. Así que, producto de esto y documentar todo, pudieron documentar toda la arquitectura del monasterio como se había hecho originalmente y pudieron reconstruirlo a la precisión y a la exactitud. Continúo acá. Voy a empezar de nuevo lo de la regla de San Benito, la Santa Regla de San Benito. Benito se marchó al Monte Cassino, donde fundó un célebre monasterio, centro de paz y espiritualidad. Cuenta San Gregorio que este fue construido en un lugar en el que se rendía culto al enemigo. O sea, la gente hacía cosas feas. ¿Para qué? Para adorar al enemigo. Y eso está muy mal, porque los cristianos católicos no debemos hacer eso. Y nadie debería hacer eso, pero hay gente que, lo cree así. Continúo, y hay que orar por esas personas, por su conversión. Continúo leyendo. Y se llevaba a cabo actos sacrílegos en ese lugar, en Monte Cassino. Aquí llevó a plenitud su propósito y lo que deseaba para sus monjes. Murió en el año, iba a decir 1500, pero el año 547, después de escribir su santa regla monástica que lleva su nombre y que dio plena forma a su proyecto. Su única obra que ha llegado hasta nosotros. O sea, San Benito no dejó más nada escrito que la Santa Regla de San Benito. Y la biografía que tenemos hoy en día es por parte de ese, discípulo, San Gregorio Magno. Esta regla de vida no solo ha sido la base de vida de los monjes, también muchos laicos la han adoptado. Y les invito a buscarla, a encontrarla. Hoy en día es muy fácil de comprar en cualquier librería católica del mundo. Y tomar algunos ejemplos de vida de ella. Vamos por... San Benito buscaba antes que nada el reino de Dios sobre todas las cosas. Quizás sin ni siquiera darse cuenta, la semilla de una nueva civilización que se desarrollaría
integrando los valores cristianos y proponiendo un estilo de vida austero, sencillo y donde el trabajo y la oración eran el aspecto fundamental. Y esta parte final que les comento la dijo el Papa Benedicto XVI con respecto a la vida de San Benito. La búsqueda de Dios. Dice acá, ya para casi ya ir terminando este videito, hay dos puntos más que resaltar, pero este es uno de los puntos que quiero resaltar hoy. La búsqueda de Dios. El objetivo central y único que se propuso San Benito fue el de la búsqueda de Dios por encima de todas las cosas. Y esa búsqueda de Dios por encima de todas las cosas es lo que se nos habla en los evangelios cuando se habla de en qué se resume la ley de Dios y los profetas. Y es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Primero, buscar amar a Dios sobre todas las cosas y a el prójimo como a uno mismo. Y eso es algo que buscaba San Benito. Esa búsqueda de Dios por encima de todas las cosas. Cuando el creyente entra en relación profunda con Dios, no puede contentarse con vivir de manera mediocre o con una religiosidad superficial. San Benito tomó de San Crispiano, otro santo, un principio sagrado y que expone en su regla, y se la compartimos hoy: no anteponer nada al amor de Cristo. Y aquí vemos cómo los santos a veces, incluso por la distancia del tiempo, se van entrelazando. Y ese entrelazamiento que se da es por la infusión del Espíritu Santo. Y algunos adoptan, no solo Don Bosco, que adoptó el perfil de San Francisco de Sales para su vida, haciendo un paréntesis aquí en la novena de San Benito, vemos que San Benito también adoptó algo que integró en su regla, y eso lo tomó de San Cipriano, otro santo de la Iglesia Católica: no anteponer nada al amor de Cristo. No anteponer nada al amor de Cristo. En esto consiste la santidad, propuesta que sigue siendo válida para los cristianos en tiempos difíciles. Y cuando nos sintamos agobiados, nos sintamos preocupados, nos sintamos atacados por el prójimo, o tal vez sintamos que tenemos algún ataque del enemigo, no debemos anteponer nada al amor de Cristo. ¿Y qué significa eso? Acercarnos a Cristo Eucaristía, presencia real y viva de Él en cada sagrario del mundo. Poner nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, vivir una vida de gracia, reconciliarnos por medio de sacramentos, ya sea que no estemos bautizados, bautizarnos, dar el paso, confiar en Dios y pedir que Él sea nuestra guía y que ponga hombres santos, mujeres santas que sean enviados por Él para guiarnos en este caminar. Pasemos a la fama de santidad y el crucifijo de la buena muerte y la medalla de San Benito. Su fama de santidad era tal que a él acudía mucha gente para pedir consejo espiritual. Además, era famoso por hacer muchos milagros y exorcismos en nombre de Dios. O sea que él, así como dijo Jesús: yo los mando y ustedes podrán hacer cosas mayores que yo, prodigios mayores. San Benito era uno de esos santos. Él podía cortar a la gente que estaba posesa por el enemigo y cortar esas líneas de manipulación del enemigo que hacían que ellos actuaran como títeres. Y otros muchos milagros de curación y otros como el milagro que vimos en esta novena de la vasija que se quebró y él pidiéndole a Dios, la vasija se volvió a unir a pesar de que era algo material. Pero esto era todo conforme a la voluntad de Dios, no porque San Benito tenía un poder, sino porque Dios lo veía bueno. Continúo leyendo. La cruz, medalla de San Benito, que data de una época muy antigua, debe su origen a la gran devoción que el santo profesó al signo de la cruz y el uso frecuente que de ella hacía y que recomendaba a sus discípulos para invocar la buena muerte, vencer las tentaciones y ahuyentar al enemigo.
La Iglesia reconoce en la medalla un gran poder exorcístico. Y esa es una medalla de la Cruz de San Benito que invito a buscar en internet y le invito a escudriñar un poco más en su historia, porque al igual que la medalla, que es un elemento exorcístico, que de por sí tiene elementos exorcísticos incrustados en esa medalla, es una medalla oración. Les invito más allá que tener estos elementos como elementos para suerte o protección, recordándonos esos elementos que nos deben llevar a esa conversión permanente y a ese encuentro con Dios, que era uno de las cosas que más quería San Benito para él mismo y para su prójimo. Y por último tocaremos cuando fue proclamado patrono de Europa. San Benito, al fundar tantos monasterios y que su forma de documentación y todo lo que él hacía pudiera hacer que muchos en Europa se convirtieran, fue nombrado por parte de la Iglesia patrono de Europa, o sea, de todo un continente. Dice así: el Papa Pablo VI lo proclamó patrono de Europa por extraordinaria misión que tanto él como sus monjes realizaron para sembrar semillas de la fe cristiana a lo largo y ancho de este continente. Y bien, eso sería todo por este video. Despidámonos con esa oración que San Benito nos recordó a lo largo de esta novena, y es una oración exorcística, que aunque a nosotros lo veamos como una oración sencilla, es una oración que simplemente dicha con mucha fe y creer mucho en Dios, que es nuestro Padre, esa oración se transforma en una oración que ahuyenta al enemigo. Y adivinen cuál oración es la oración del Padre Nuestro. Bien, vamos a poner en la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empieza tú. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Le agradecemos aquí a la compañía, a Andrea, que estuvo escuchando con nosotros esta novena. Saludos.